Seguramente usted ha visto algunos videos míos relacionados a cultura y a mí es un tema que me apasiona muchísimo, el tema de cultura de inocuidad o de cultura organizacional, pero básicamente la cultura se evidencia en el comportamiento humano. El comportamiento digamos, se da en dos dimensiones, las acciones y el lenguaje. Entonces, pero todo eso está orientado para lograr inocuidad del producto, para reducir enfermedades transmitidas por alimentos y obviamente no proteger al consumidor. Ese es el foco final, ¿ah? O sea, cuando yo quiero cambiar comportamiento o mejorar cultura, que también lo decimos así, es porque quiero no impactar negativamente al consumidor. Ese es el foco, ese es el foco final. ¿Y ya? Y ya, es que es la palabra más, creo que cuando dice uno y ya, es que ahí no hay más allá, ¿no? Eh, pero, ¿cómo logramos que nuestro alimento sea inocuo o que reduzca los problemas, pero de forma consistente? Es por eso que la cultura de inocuidad, es decir, una cultura orientada hacia la inocuidad, involucra que nosotros tomamos decisiones en base a los riesgos, pero los riesgos lo baso en información. ¿Ya? Entonces, yo creo esa ecuación, ¿ah? O sea, manejo información, tengo un buen proceso de recopilación de información, un buen proceso de uso de la información. Voy a tomar decisiones basadas en la información para proteger el alimento. Así es la ecuación, ¿eh? ¿Ya? Y si yo protejo el alimento y el manejo de información me llevó a cambiar conducta, estoy cambiando, y de hecho debiera cambiarme la conducta, y entonces estoy cambiando cultura de inocuidad. ¿Por qué menciono eso? Porque un ámbito importante, incluso GFCI lo menciona, es que una de las mejores armas para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, miren, escuchen esto, es el diseño higiénico. Y yo me voy más allá todavía. Si es una de las mejores armas, significa que el diseño higiénico, bien aplicado, adecuadamente aplicado, me va a llevar a cambiar cultura mediante el cambio de comportamiento. Y lo explico cómo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos es que vamos a enfocarnos a aplicar criterios de diseño higiénico para la compra de equipos. Ok, entonces tengo que comprar equipos considerando diseño higiénico. Por lo tanto, primero tengo que saber cuáles son los principios y criterios de diseño higiénico. Y el segundo punto, tengo que saber qué nivel de riesgo está relacionado de diseño higiénico y en función de eso defino qué criterios aplico. ¿Ok? ¿Qué criterios aplico? Ahí yo ya cambié mi conducta. Porque yo como jefe de compras o un equipo multidisciplinario que a lo mejor decidimos quién compra, al aplicar los criterios de diseño higiénico, yo ya cambié mi conducta. Ya cambiamos la conducta. Así de sencillo. Otro ejemplo. Nosotros decimos que, supongamos, en equipos heredados. Un equipo heredado significa un equipo que yo ya lo tengo desde varios años. Eh, y yo me doy cuenta que ese equipo, hago un estudio de diseño higiénico del equipo, de la superficie, si hay zonas muertas, si es drenable, si hay grietas, etcétera, la materialidad. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, que el equipo tiene zonas muertas. Ya. Un criterio del diseño higiénico es que yo no debo tener zonas muertas, porque ahí se acumulan residuos. Una forma de contaminación eh, por deficiencias del diseño higiénico es que se puede acumular y de ahí puede haber crecimiento microbiano o simplemente contaminar el producto. Entonces, yo me doy cuenta de eso, aplicando los principios y criterios de diseño higiénico. Lo que voy a hacer después de ello, para mitigar ese riesgo, por lo menos, voy a hacer dos cosas, debiera hacer dos cosas, aplicando los principios y criterios de diseño higiénico. Primero, voy a definir el método más eficaz de limpieza, porque como ya tengo un equipo heredado y a lo mejor no puedo mejorar la condición de diseño higiénico del equipo, lo que me queda es eh, manejar el riesgo residual de otra forma con procedimiento de limpieza, por ejemplo. Entonces, hago el procedimiento de limpieza, eh, entreno a mi personal, entonces ahí estoy haciendo el segundo aspecto importante, y el tercero es que tengo que inspeccionar en esos puntos que son de mayor riesgo. ¿Qué hice con eso? Aplicando los principios de diseño higiénico, incluso evaluar riesgo, ¿no? Yo ya sé, aplicando eso, y yo ya sé y tomé decisiones con eso y llevé a cambiar el comportamiento. ¿Se dan cuenta? Que usando información, aquí yo puse ejemplo del diseño higiénico, que es un tema también que a mí me encanta.
Por eso es que si queremos cambiar cultura en realidad, aparte de nuestro plan que vamos a tener, en nuestro plan debiera estar un eje de mejorar competencias y aplicar técnicas, buenas prácticas, ciencia, etcétera, etcétera, y también obviamente los criterios de diseño higiénico. Le aseguro que eso le va a ayudar. Por experiencia, que me ha tocado trabajar con varias empresas, incluso dictando cursos, cuando dictamos cursos de diseño higiénico, nos dicen, wow, o sea, esto, si lo aplicamos, en realidad nos va a llevar a cambiar cómo vemos nuestra planta y en base al riesgo incluido. Así que, si queremos cambiar cultura, debo manejar información, sí o sí. Obviamente hay otros ámbitos que tenemos que abordar. Abordar el comportamiento humano, de cómo generamos un clima más adecuado, más llevadero. Hay un ámbito de liderazgo que también a mí me apasiona, ese tema que llevo trabajando más de, diría, 20 años, más o menos, en temas de liderazgo. Dirigiendo también, dirijo un equipo. Ahí con mi socio dirigimos una empresa de más de 100 personas. Entonces, es un tema que me apasiona. Pero trato de relacionar liderazgo, cultura, ¿sí? Influencia. El liderazgo es influencia. Aspectos técnicos. ¿Cómo llevo, cómo hago que los aspectos técnicos me ayuden a cambiar comportamiento y cómo el liderazgo me ayuda a sostener esos comportamientos en el tiempo? Entonces, ojo, hasta ahí estoy hablando de una ecuación de tres y vamos a ir incorporando seguramente otros elementos, ¿sí? Así que, Safety Lovers y No Cuida Lovers, muchas gracias por seguirme en mi canal. Si llegó hasta aquí, le agradezco porque no todos llegan hasta el último segundo de los videos. Suscríbase, por favor, porque siempre estamos entregando esta información.